Buen día para todos los que estén presentes del otro lado. Gracias por estar. La idea de este pequeño videito es hablar acerca de la planificación y en concreto de los componentes de la carga, ¿sí? Que son una serie de variables y de factores que tenemos que tener en cuenta los profes a la hora de planificar, ¿sí? Más allá de conocer a la persona, sus particularidades y del deporte o la actividad que realiza. Bien. De paso también quiero agradecer a todos ellos que se tomaron un tiempito en ver los videos, en darle me gusta, en suscribirse, ¿sí? Porque a pesar del poquito tiempo y del poco equipo que tengo para editar y hacer los videos, llegamos a 51 suscriptores, lo cual me alienta a seguir con este tema, ¿no? Así que muchas gracias y vamos a ver a continuación qué es esto de los componentes de la carga. Antes de hablar y puntualizar sobre el tema de la carga y sus componentes, es necesario hablar y definir otro concepto que nos va a ayudar a comprender el tema de la carga de una manera más clara, ¿sí? Que es el tema de adaptación. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a adaptaciones, ¿sí? Como ese conjunto de cambios morfológicos y o funcionales que son más o menos duraderos y se dan justamente por la aplicación de una carga externa. Cuando hablamos de morfológicos, hablamos de cambios estructurales, ¿sí? Por ejemplo, la composición corporal, la hipertrofia muscular, la pérdida de tejido adiposo, ¿sí? Mientras que lo funcional habla más del carácter cualitativo, por ejemplo, el aumento del consumo máximo de oxígeno, del descenso de la frecuencia cardíaca en reposo. Ahora, ¿por qué habla de más o menos duradero? Porque tenemos dos tipos de adaptaciones, ¿sí? Las agudas y las crónicas. Las agudas son inmediatas, es decir, que aparecen inmediatamente después de que se aplica el estímulo o la carga. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la circulación sanguínea, la hiperventilación, ¿sí? Es decir, nosotros pasamos a realizar una actividad o un ejercicio que demanda mayor energía y por ende el organismo reacciona ante esa demanda. Y esa adaptación, así como aparece, se va. Es decir, cuando nosotros dejamos de hacer el ejercicio, desaparece el estímulo y por ende desaparecen esas adaptaciones, obviamente de una manera progresiva, ¿bien? Y por otro lado tenemos las adaptaciones crónicas, que son aquellas que se dan a largo plazo, que son aquellas a las que tenemos que aspirar a través de la planificación justamente, ¿sí? Por ende se podría definir como la suma de adaptaciones agudas. Esas adaptaciones crónicas son las que se dan justamente cuando los esfuerzos son continuados, progresivos, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos recién, el descenso de la frecuencia cardíaca en reposo, el aumento del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Es decir, a medida que nosotros vayamos evolucionando, esas adaptaciones se van a hacer cada vez más evidentes. Bien, ahora sí, vamos a hablar de la carga. ¿Cómo se puede definir el tema de la carga? Es lo central en el entrenamiento, ¿sí? Porque bajo el concepto de carga entendemos que es esa medida fisiológica por el cual nosotros, o mejor dicho, el organismo tiene que reaccionar ante la aplicación del estímulo. Es decir, una planificación acorde a nosotros, acorde al individuo, a su actividad, a sus posibilidades, se realiza a través de las acciones motoras voluntarias, o sea, los ejercicios físicos con un fin determinado, ¿sí? Que no es más que la mejora de la salud o la mejora del rendimiento. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de carga, la externa y la interna. Nosotros nos vamos a ocupar de analizar los componentes de la carga externa, que es la carga física, bien, que le vamos a dedicar el contenido de este video, mientras que la carga interna es la fisiológica, es la que le pasa al organismo, o mejor dicho, es el efecto que produce la carga externa sobre nuestro cuerpo y sus sistemas funcionales, el cardiorrespiratorio, el muscular, el nervioso, ¿sí? Entonces, ahí radica también la importancia y de la mano de la adaptación de que justamente el estímulo sea óptimo. Es fundamental y por eso vuelvo a insistir con el tema de la individualidad y del plan acorde a cada persona. Bien, ahora sí, pasemos a ver qué es esto de los componentes de la carga externa. Normalmente muchos definen a tres, sí, pero bueno, a mí me gusta incluir otros dos porque normalmente se habla de volumen, de intensidad y de densidad, pero también están la frecuencia y la duración, ¿bien? Entonces, para mí entender, la carga externa se compone de volumen, intensidad, densidad, frecuencia y duración. Vamos a ver cada uno brevemente. ¿Qué es el volumen?
El volumen se puede definir como la cantidad total de actividad realizada en el entrenamiento, ¿sí? Representa más bien esa medida cuantitativa de las cargas. Puede ser, por ejemplo, para aquellos que son corredores o que son ciclistas, los kilómetros realizados en la semana, aquellos que se dedican a levantar cargas, horas semanales en el gimnasio o los kilos levantados en una sesión, ¿sí? Refiere a la cantidad total del entrenamiento. La intensidad, ¿sí? La podemos definir como esa magnitud del esfuerzo realizado o expresado en unidad de tiempo. Es más bien un aspecto cualitativo, por ejemplo, metros por segundo o tantos kilómetros en tantos minutos, ¿sí? Cuando te dicen, bueno, hoy vamos a hacer, como figura acá el ejemplo, 100 metros en tantos segundos o tantos kilómetros en tantos minutos, ¿sí? A eso refiere la intensidad. La densidad es la relación entre lo que dura el esfuerzo y la pausa de recuperación. Es algo fundamental. Rara vez se tiene en cuenta la densidad, ¿sí? Porque muchos planificamos en base a distancia a recorrer, ¿sí? Pero a veces se le da importancia a la densidad, ¿sí? Y es recontra importante porque la aplicación correcta de la densidad ayuda y permite llegar a esa adaptación óptima y que su beneficio se da una vez finalizado el entrenamiento. ¿Sí? Es lo que se conoce como supercompensación. Es decir, las adaptaciones, justamente las crónicas que a las que debemos apuntar, se dan después del entrenamiento, no durante. En el durante aparecen las agudas. La importancia de la densidad se va a hacer notar de la densidad y del rendimiento se va a dar con posterioridad al entrenamiento y no durante, ¿sí? Y también, bueno, hay que decir que una mala densidad, una mala aplicación o la poca recuperación puede llevar o más bien a sobreentrenamiento o lesiones, ¿sí? Que no está nada bueno. Y ahora vamos a los otros dos componentes que por ahí no se los incluye a veces, que son la frecuencia y la duración, ¿sí? Por frecuencia, refiere al número de sesiones en los que se aplica el entrenamiento. Suelen ser los días por semana en los que se entrena, ¿sí? De los 7 días, tantos días, eso equivale a la frecuencia. Mientras que la duración se define justamente como el tiempo en el cual dura el estímulo. Pueden ser horas, minutos, segundos, ¿sí? Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? O sea, ¿para qué nos sirve comprender el tema de las cargas y sus componentes? Primero que nada, sale sobrando de que para que un organismo mejore ya sea su salud y o su rendimiento físico, es necesario que se enfrente sistemáticamente a nuevos estímulos que vayan provocando nuevas adaptaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De entrada, ese estímulo que se aplica, esa carga, va a parecer alto. Después en un momento nos va a costar muy poco y después no nos va a costar nada. En ese momento hay que cambiar, ¿sí? Alguno de los componentes que vimos recién hay que cambiar. Bien, punto número 1. Punto número 2. Esa variedad de estímulos de entrenamiento es un principio fundamental para que justamente el proceso de entrenamiento sea óptimo. Normalmente lo que suele variar es el volumen y la intensidad. Esto es una recomendación de la Asociación Americana de Medicina del Deporte, ¿sí? Obviamente implica conocer a quién estamos entrenando y cuál es su objetivo. Eso es fundamental, ¿bien? Y tercero y último es que no hay una frecuencia óptima de entrenamiento para todos, ni para todos los grupos musculares, perdón. Se suele recomendar 3 días a la semana, como para arrancar, con una duración mínima de 40 a 60 minutos. Estaría bueno por ahí para esas personas que recién empiezan, que esos días sean intercalados, es decir, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Pero es fundamental que empecemos a movernos, ¿sí? A movernos bien de manera planificada, no hacer actividad física porque sí, sino hablando ya de entrenamiento físico. Cualquier cosa, recomiendo que vean el primer video del canal, que es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico, y dedicarle el lugar que se merece. Esto fue el tema de los componentes de la carga, ¿sí? De adaptaciones y lo que es la planificación, a grosso modo, del entrenamiento físico. No deportivo, físico. Son dos cosas distintas que, llegado el tiempo, iremos hablando. Como siempre, ideas, sugerencias, críticas de forma respetuosa son bienvenidas. Si te gustó el video, puedes darle un me gusta, puedes compartirlo, te puedes suscribir al canal si tenés ganas. Agradezco a quienes se toman un tiempito. Que tengan una buena semana, les mando un abrazo grande y será hasta el próximo video. Chau, chau.